¿Sabías que mientras millones de mexicanos viven con menos de 10,000 pesos al mes, hay funcionarios que ganan en un solo día lo que un ciudadano promedio obtiene en semanas? Esa es la pregunta que muchos se hacen al observar los sueldos del poder político en México. Porque una cosa es lo que dicen públicamente y otra muy distinta a lo que realmente entra a sus bolsillos. Hoy vamos a hablar de cuánto gana en realidad la presidenta Claudia Sheinbaum y los principales miembros de Morena y cómo ese dinero se mueve dentro de un sistema que sigue sin rendir cuentas de forma transparente. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el salario oficial de la presidenta ronda los 174,000 pesos mensuales brutos, pero, ojo, esa es solo la cifra pública. Después de impuestos, el ingreso neto queda cerca de los 122,000 pesos mensuales. Sin embargo, esa cantidad no incluye compensaciones, viáticos, apoyos logísticos, gastos de representación y otros beneficios que no se reflejan directamente en la nómina. Si sumamos todo, el ingreso real podría duplicarse fácilmente. Además, hay otro punto que casi nadie menciona. Las prestaciones no monetarias, residencia, transporte oficial, seguridad, alimentos, choferes y equipo de trabajo. Todo eso tiene un costo y lo paga el erario. Cuando uno lo traduce a pesos, el costo de mantener a la figura presidencial puede superar el 1,000,000 de pesos mensuales. Y aunque se repite constantemente que se gobierna con austeridad republicana, lo cierto es que el gasto total del aparato presidencial sigue siendo altísimo. Tan solo la oficina de la presidencia tiene asignado un presupuesto que supera los 800 millones de pesos al año. Y si hablamos de los principales funcionarios de Morena, los números también impresionan. Por ejemplo, los secretarios de Estado perciben sueldos que rondan los 160,000 pesos mensuales brutos. A eso se agregan compensaciones por funciones específicas y viáticos. En conjunto, su ingreso real se acerca a los 200,000 pesos mensuales. El presidente del Senado, también perteneciente al bloque oficialista, gana oficialmente más de 160,000 pesos al mes. Y si sumamos bonos, gratificaciones y apoyos parlamentarios, el costo total de un senador puede llegar a 300,000 pesos mensuales. En el caso de los diputados federales, los ingresos brutos rebasan los 140,000 pesos, más un apoyo legislativo de más de 40,000 pesos adicionales y un fondo de asistencia que no tiene obligación de comprobarse. Sí, escuchaste bien. Dinero público sin comprobación obligatoria. En un país donde el salario mínimo apenas supera los 7,000 pesos mensuales, estas cifras muestran una distancia enorme entre el discurso de la transformación y la realidad económica del poder, porque aunque se hable de un gobierno que representa al pueblo, las cifras demuestran que la clase política sigue gozando de privilegios que no corresponden con la situación de la mayoría. Y es aquí donde empieza a verse el verdadero problema: la opacidad. La llamada austeridad republicana redujo algunos gastos visibles como vehículos de lujo, viajes internacionales o eventos fastuosos, pero no eliminó las estructuras que permiten el uso discrecional del dinero público. Por ejemplo, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que nadie puede ganar más que el presidente, pero varios organismos autónomos, legisladores e incluso jueces han encontrado maneras de rodear esa regla. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado múltiples observaciones por pagos indebidos, compensaciones no justificadas y sobresueldos disfrazados de estímulos. Pero pocas veces se castiga a alguien. El problema de fondo no es solo cuánto ganan, sino cómo se justifican esos ingresos, porque el discurso oficial dice que se trabaja por el bien del pueblo, pero los números reflejan una estructura burocrática que se beneficia a sí misma. Mientras la población enfrenta inflación, bajos salarios y servicios públicos insuficientes, las cúpulas políticas viven con un nivel de comodidad que muchos mexicanos apenas pueden imaginar. Y lo más grave es que en lugar de transparentar completamente sus gastos, muchos funcionarios se escudan en tecnicismos para no rendir cuentas. Por ejemplo, la información sobre gastos de representación o viajes oficiales se reserva por motivos de seguridad nacional. En otras palabras, el pueblo paga, pero no puede saber en qué se gasta. Lo que llama la atención es que este modelo no nació con Morena, pero tampoco ha cambiado con Morena. Los gobiernos anteriores también gozaban de privilegios, sí, pero el discurso actual prometía algo distinto, una ruptura con el pasado. Y aunque se han reducido algunos excesos, el sistema de beneficios sigue intacto. En el próximo bloque veremos cómo funciona internamente esa red de dinero, quiénes se benefician más y qué mecanismos permiten que el discurso de austeridad se mantenga mientras los privilegios continúan. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que mirar hacia atrás.
México ha tenido una larga historia de desigualdad política disfrazada de servicio público. Durante décadas, el poder se vio como una oportunidad para ascender socialmente, no como una responsabilidad. En los años del PRI hegemónico, los salarios oficiales de los funcionarios eran altos, pero los beneficios paralelos eran todavía mayores: casas de descanso, vehículos oficiales, viáticos ilimitados y contratos asignados sin rendición de cuentas. Cuando llegó la llamada transición democrática, en los años 2000, muchos pensaron que eso cambiaría. Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto prometieron transparencia, pero los sueldos de los altos mandos siguieron creciendo, mientras los salarios reales de los ciudadanos se estancaban. Se creó la narrativa de que el servicio público debía competir con el sector privado para atraer talento. Esa idea justificó aumentos salariales constantes a la alta burocracia. Así, mientras la mayoría de los mexicanos vivían con menos de 10,000 pesos al mes, había funcionarios que ganaban hasta 20 veces más. Cuando Morena llegó en 2018 con la promesa de la austeridad republicana, parecía que por fin habría un cambio profundo. Andrés Manuel López Obrador anunció que nadie ganaría más que el presidente y redujo su salario a unos 108,000 pesos netos mensuales. Se eliminaron seguros médicos privados, se vendió el avión presidencial y se redujeron ciertos gastos protocolarios. Sin embargo, esta medida, aunque simbólicamente poderosa, no cambió la estructura económica del Estado. Los altos funcionarios siguieron recibiendo compensaciones adicionales, bonos, estímulos y, sobre todo, acceso a recursos no transparentes. Por ejemplo, los fideicomisos que administran miles de millones de pesos continúan siendo zonas grises del gasto público. Aunque se eliminaron algunos, otros fueron reconfigurados bajo nuevos nombres. En teoría, esos fondos sirven para emergencias, proyectos sociales o infraestructura. En la práctica, varios carecen de informes claros sobre su uso. Lo mismo pasa con los apoyos logísticos y los gastos de operación, rubros donde se diluye una parte importante del presupuesto federal. El discurso de austeridad funcionó políticamente porque conectó con el enojo ciudadano ante los excesos del pasado. Pero mientras se recortaban presupuestos a organismos autónomos, universidades y programas de ciencia, el gasto corriente del gobierno central se mantuvo prácticamente igual. Es decir, se ahorró en áreas que fortalecen al país, pero se mantuvo el confort de quienes están en el poder. En 2023, el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, reportó que cerca del 40% de las solicitudes de información relacionadas con salarios, bonos y compensaciones fueron respondidas con datos incompletos o con reservas de acceso. Eso significa que gran parte del dinero público sigue moviéndose sin que los ciudadanos sepan exactamente a dónde va. Y aquí entra el papel de la narrativa política. Morena, al igual que los partidos anteriores, utiliza la idea del pueblo bueno frente a una élite corrupta para justificar sus decisiones. Sin embargo, cuando uno revisa los números, la diferencia entre ambos mundos no es tan clara. Sí, hay menos lujos visibles, pero la estructura de beneficios se mantiene. Las dietas, los viáticos, los bonos anuales, los seguros institucionales y las compensaciones siguen siendo una parte importante de los ingresos de la clase gobernante. Además, muchos de esos beneficios no se reportan públicamente porque son considerados instrumentos de trabajo. El transporte oficial, los celulares institucionales, los asistentes personales y los equipos de comunicación, aunque se presentan como herramientas necesarias, en realidad representan gastos millonarios anuales. En algunos casos, cada funcionario de alto rango cuesta al Estado más de lo que un pequeño hospital rural recibe en todo un año. El problema no es solo ético, es estructural. El sistema político mexicano está diseñado para premiar la lealtad partidista más que la eficiencia. Los funcionarios que se alinean con el proyecto en turno reciben mejores cargos, mayores apoyos y acceso a recursos. En cambio, quienes cuestionan o exigen transparencia suelen ser desplazados. Así se ha mantenido una cultura política donde los privilegios se ven como derechos adquiridos. Lo que antes justificaba el PRI como el costo de gobernar, hoy lo justifica Morena como necesidades institucionales. En el fondo, el mecanismo es el mismo.
Las decisiones económicas se concentran en un grupo reducido de personas, mientras el resto del país debe conformarse con discursos de austeridad y sacrificio. En el siguiente bloque entraremos al presente. ¿Cuánto cuesta mantener a la clase política en pleno 2025? ¿Qué tipo de beneficios reciben los líderes actuales y cómo ese gasto repercute directamente en tu bolsillo, en tus impuestos y en los servicios que usas cada día? Hoy, en 2025, la llamada austeridad republicana vive una contradicción evidente. Por un lado, el discurso oficial asegura que se ha reducido el despilfarro y se prioriza al pueblo. Por el otro, el gasto real del gobierno muestra una maquinaria burocrática que sigue creciendo. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, más del 70% del gasto público se destina al pago de nómina, subsidios políticos y programas clientelares. Y mientras tanto, áreas clave como salud, ciencia o infraestructura enfrentan recortes. Según datos de la Secretaría de Hacienda, la presidenta Claudia Sheinbaum percibe un salario neto mensual de alrededor de 122,000 pesos, pero el costo total de su equipo y estructura operativa supera los 900 millones de pesos al año. Solo mantener la logística, seguridad, transporte y comunicación presidencial representa una cantidad mayor a lo que se invierte en cientos de municipios pequeños del país. Y eso sin contar el presupuesto de publicidad oficial, que en 2024 superó los 2,000 millones de pesos. Mientras tanto, los principales dirigentes de Morena y altos funcionarios federales reciben sueldos similares, y muchos complementan sus ingresos con honorarios, conferencias o colaboraciones institucionales. No son ilegales, pero sí muestran una brecha enorme entre la élite política y el ciudadano común. En contraste, el salario promedio de un trabajador en México ronda los 8,500 pesos mensuales. Es decir, un funcionario de alto nivel gana lo que un mexicano promedio obtendría en más de un año. La pregunta es, ¿a cambio de qué? En teoría, esos sueldos deberían corresponder a resultados, eficiencia y rendición de cuentas. Pero cuando vemos los indicadores, la realidad es otra. La productividad del gobierno no ha mejorado, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo y los servicios públicos siguen siendo deficientes. Es decir, el pueblo paga más para recibir lo mismo o incluso menos. Este desequilibrio afecta directamente al ciudadano. Cuando el Estado gasta millones en mantener a su clase política, ese dinero no llega a hospitales, escuelas o infraestructura básica. La consecuencia es un sistema que exige más impuestos, más cuotas y más sacrificios al pueblo, mientras los servidores públicos viven desconectados de esa realidad. Por eso entender cuánto gana la presidenta o los funcionarios de Morena no es un tema de chisme, sino de justicia social y rendición de cuentas. Cada peso que sale del presupuesto es dinero que aportan los mexicanos, y si no sabemos cómo se usa, entonces no hay democracia plena, porque la verdadera austeridad no se mide en sueldos simbólicos ni en discursos, sino en resultados concretos y transparencia total. Lo preocupante es que, pese a los avances tecnológicos, la opacidad sigue siendo la norma. Muchos informes se publican incompletos, los portales de transparencia son difíciles de entender y las sanciones por ocultar información son casi inexistentes. Incluso, organismos como el INAI han denunciado presiones políticas y falta de cooperación de las dependencias federales para entregar datos. En la práctica, el gobierno habla de transparencia mientras restringe el acceso a la información. Y eso para una democracia es una alarma roja. ¿Por qué debería importarte todo esto? Porque ese dinero que se gasta en privilegios políticos es el mismo que podría usarse para mejorar tu colonia, reparar calles, equipar escuelas o garantizar medicamentos. Cuando se paga un salario de 200,000 pesos a un político que no rinde resultados, se está dejando sin apoyo a decenas de familias. Cada peso malgastado en burocracia es un peso menos para la gente que trabaja todos los días. Pero esto no se resuelve con indignación, sino con participación. Los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigir transparencia, consultar los portales de datos abiertos, seguir las sesiones del Congreso, denunciar gastos sospechosos y participar en procesos locales es la manera de romper este ciclo.
La rendición de cuentas no empieza en los políticos, empieza en nosotros. Si la gente deja de cuestionar, el poder se acomoda. Si la gente exige, el poder se sacude. Entender cómo funciona el dinero del Estado es el primer paso para transformarlo. México no cambiará porque un partido lo prometa. Cambiará cuando los ciudadanos dejen de creer en los discursos y empiecen a exigir hechos. Hoy más que nunca necesitamos una cultura política consciente. Porque mientras ellos hablan de austeridad desde oficinas con aire acondicionado, millones de mexicanos siguen luchando por sobrevivir. El verdadero cambio no está en los sueldos del poder, sino en quién los fiscaliza. Si entendemos eso, si lo asumimos como sociedad, entonces sí podremos construir un país donde el servicio público signifique servir y no servirse.